Hola, hola. Estamos de vuelta aquí en el podcast de Contracultura. Les doy la más cordial bienvenida hoy día, jueves 19 de junio del año 2025. En el momento de la grabación de este programa todo puede cambiar rápidamente. De hecho, el último programa que hicimos con Pablo Pérez, mientras estábamos grabando, terminamos de grabar en lo que se demora en editar el programa. Bueno, fue el ataque, ¿cierto?, de Israel hacia Irán que predijimos, que les dijimos, había información clave que teníamos de que este ataque iba a ser efectivo en el sentido de que los israelíes iban a atacar sin importar si Estados Unidos iba a estar, ¿cierto?, si se iban a subir al barco. Ellos querían atacar primero a toda costa, entendiendo de que eso es lo que me decían ciertas fuentes, de que iban a atacar de todas maneras, independientes de que Estados Unidos no se sumara. Entendiendo que finalmente, debido a lo complejo de la situación, se iban a tener que sumar igual. Eso es lo que, y es exactamente lo que pasó, y ahora vemos cómo están tratando de arrastrar al gobierno norteamericano, lo que ha generado todo esto, un levantamiento, digamos, de polvo, a un nivel nunca antes visto en la historia de Estados Unidos en el sentido de la relación de Estados Unidos con Israel. Yo me pregunto muchas cosas aquí, ¿no? Y una de las principales que me hago la pregunta, si se hubiera liberado los archivos de Epstein, ¿se hubiera podido evitar este conflicto? Yo creo que eso es algo que no hay que olvidar ni por un segundo, porque cada día más está despertando el pueblo norteamericano, los contribuyentes norteamericanos están despertando a la realidad de lo que realmente ha significado la relación entre Israel y Estados Unidos. Y esto ha sido muy, muy cuestionado. Y hoy día, de ese apoyo que se jactaba Netanyahu en los años 80 que tenía y el control que tenía sobre Estados Unidos, bueno, hoy día todo eso pende de un hilo porque mucha de la gente está despertando. Y es el mismo Netanyahu el que ha hecho que la gente despierte a esta nueva realidad, ¿no? Porque todavía no se ha terminado de lavar las manos de sangre de lo que acaba de pasar en Gaza y ya está atacando a otro país. Y el prontuario, digamos, de las armas, de la capacidad nuclear de Irán en cuanto a armas, viene siendo puesto por Netanyahu sobre la mesa para persuadir una intervención hace más ya de 30 años, ¿no? Y están una serie de videos de registros que andan dando vuelta ahí por todas partes, donde se ven las mentiras de Netanyahu y este constante empuje que hace el régimen sionista para poder intervenir aún más la región con apoyo y ayuda extranjera. Hemos visto que, y esto no tiene nada que ver porque hay gente, y hay que hacer todas estas aclaraciones, hay gente que va a decir aquí, tienen que ver el último programa que hicimos con Pablo Pérez, ¿no? Ahí dejamos bastante clara nuestra posición y este programa es prácticamente una continuación de ese. Dejamos clara nuestra posición respecto a lo que pensábamos. Aquellos que se comportan como animales son animales y no son seres humanos, como bestias, digamos, porque los animales no tienen la culpa. Digamos, los que se comportan como bestias terminan siendo bestias. Yo no le creo ni al gobierno de Netanyahu ni al gobierno de Irán. Unos dicen, y las versiones están bastante contrastadas, ¿no? Recordemos lo que pasó en todo seguidilla de conflictos que hubo desde la intervención en Irak y las consecuencias que trajo eso, también con la supuesta excusa de las armas de destrucción masiva, y al final, ¿qué fue lo que pasó? No había nada. Entonces yo creo que el público en general hoy día está siendo mucho más cauteloso, la internet no miente, y es mucho más fácil, como en el caso de Netanyahu, poder ir hacia atrás y verificar realmente qué es lo que estaba diciendo Netanyahu desde hace más de 30 años sobre el tema de que Irán estaba a punto en una semana, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en un año, porque eso es lo que dice Netanyahu. A través de 30 años está diciendo que Irán estaba prácticamente a minutos de tener esta arma. ¿Tendrán esas armas o no? No lo sabemos. Informes de inteligencia norteamericanos que fueron presentados por Tulsi Gabbard
decían que no tenían la capacidad nuclear. Y esto contrastaba con la versión de Netanyahu, que Netanyahu dice que, que su inteligencia, sus fuentes de inteligencia están afirmando que efectivamente tendrían estas armas, pero el pequeño detalle es que no hay pruebas. O sea, es lo mismo que nos dijeron en el año, ¿cierto? Cuando empezó todo lo que veíamos por CNN en el inicio del conflicto de la guerra de Irak, de que habían estas armas de destrucción masiva y finalmente recordemos lo que pasó, no había absolutamente nada y se trataba de un cambio de régimen. Y muchos analistas dicen que la única manera de sobrevivir de Israel y para poder más que sobrevivir sino que expandir sus fronteras que no están definidas, que nunca las han definido, que tampoco han sometido a ningún tipo de escrutinio, a pesar de que ellos le piden escrutinio al resto de su programa nuclear. Este conflicto bélico de la guerra de Irak, ¿cierto? Que comenzó el 20 de marzo del 2003, cuando recordemos que había una coalición ahí de varios países encabezados por Estados Unidos, empiezan con esta historia de que habían armas de destrucción masiva. Y los medios de comunicación en aquel entonces estaban propagando todo esto. Aquí no se trata de tomar partido, yo lo he dicho siempre, sino que se trata de analizar los hechos objetivamente. Porque hay mucha gente que cae en el simplismo y dice, bueno, es que si critica a Israel, entonces estás con Irán. No puede haber nada más alejado de la realidad aquí. Yo les vuelvo a decir, ambos regímenes están mintiendo y toda esta coalición, este conflicto que comenzó con toda esta invasión de Irak, en el que se terminó derrocando al gobierno de Saddam Hussein, que además fue armado para ir contra el régimen de Irán. Recordemos lo que pasó ahí, ¿no? Fueron los mismos norteamericanos, los británicos, que lo armaron para después poder ir a hacer la guerra contra Irán. También vimos en qué terminó eso, ¿no? Una matanza sin sentido. Toda esta justificación que tuvo esta famosa operación, no hay que olvidarlo, en que ofreció en aquel entonces el presidente George W. Bush y sus aliados, que es cierto que estaban en esta coalición, dijo que Irán poseía estas armas de destrucción masiva y que estaban violando un convenio del año 1991. Eso lo dijeron en aquel entonces y los funcionarios de Estados Unidos dijeron además que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y sus alrededores. Pero los inspectores en aquel entonces, ¿por qué hago este punto? Es tan importante porque los inspectores en aquel entonces, recordarán ustedes, entre esos inspectores estaba, ahí jugó un papel también importante Scott Ritter, ¿no? Que ha sido muy crítico de esto y que, cierto, estos inspectores designados, algunos de las Naciones Unidas no encontraron pruebas de que existieran finalmente estas famosas armas de destrucción masiva. Después vino la invasión y después vino toda una investigación y se llegó a la conclusión de que Irak no había terminado sus programas para poder desarrollar dichas armas en aquel entonces. Entonces, recuerde lo que pasó en la crisis de los misiles en Cuba. ¿Se recuerdan de la crisis de los misiles en Cuba? Cuando en aquel entonces, cuando la opinión pública, digamos, era un poco más educada y la gente no se tragaba cualquier cuento, tuvieron que mostrar abiertamente los norteamericanos las imágenes que sacaron estos aviones espías, que recordarán ustedes, en aquel entonces tuvieron que mostrarlas al mundo. Y ahí dejó en ridículo a quien estaba a cargo de las negociaciones por parte de Rusia en aquel entonces, pero tuvieron que mostrar las fotos que había sacado este avión espía y decir, miren, aquí están los misiles. Aquí no hemos visto nada de eso. Y ese es el punto. En aquel entonces muchos, y yo me incluyo, era un ignorante en todo este tipo de materia y creí también lo que decía la CNN, ¿no? Y incluso me alegré, me acuerdo, en algún momento, como lo están haciendo muchos jóvenes ahora, y gente que postea cosas en diferentes redes sociales y están ahí disfrutando de todo esto.
disfrutando de todo esto y no se dan cuenta del peligro que puede haber detrás de esto, que nos podría llevar a un conflicto nuclear. Sin ningún lugar a duda, esto lo dicen todos los expertos, hay líneas rojas que no se pueden cruzar aquí. Y cuando los gobiernos son fanáticos religiosos, y se ponen ambos a bombardear en nombre del Señor, puede pasar cualquier cosa. Aquí es sumamente complejo el tema. Sumamente complejo, porque está metida la religión aquí entre medio, y ambos países, tanto Irán como Israel, consideran que esto tiene un corte de es una amenaza existencial. Por lo tanto, si Irán realmente tuviera esta bomba que dice tener Netanyahu, que viene afirmando hace 30 años, la única manera de poder consolidar el régimen sería contraatacar, usando una de estas armas. La inteligencia norteamericana afirma que no las tiene. La inteligencia del Mossad afirma que las tiene. Y hay otras fuentes, que es interesante lo que ha dicho Alex Jones al respecto, que tiene mucha información de esto. Él ha hablado mucho, hace muchos años de esto. Y él dice que a lo mejor no la tienen como tal, pero la tienen desarmada y la pueden armar en cualquier momento. Entonces, técnicamente no la tienen, pero podría estar, según la fuente que tiene él, podría estar desarmada. Eso es algo que también habría que tomar en cuenta, dado el alto nivel de asertividad que tiene esta persona, los contactos y, por supuesto, las fuentes de información. Entonces aquí estamos hablando, no nos olvidemos del general Wesley Clark, ¿cierto? Cuando en estas reuniones del Estado Mayor vio un memorándum donde le decían que tenían que tomar 7 países en 5 años. Eso no hay que olvidarlo. ¿Sabían cuál era el último país? Era Irán. Era Irán, el último país. Entonces, él vio todo esto, fue testigo de todo esto, y lo que es más increíble todavía es que él, cuando estuvo participando en estas reuniones, le preguntó a la gente del Estado Mayor, ya se vieron los vínculos que había entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden. Y le dijeron, no, si no, vínculos no hay, si vamos a atacar igual. Si el punto no son los vínculos entre Osama Bin Laden y entre el régimen de Saddam Hussein, que no habían. No estaban los vínculos y tampoco estaban las armas de destrucción masiva. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que empezaron a tomarse todos estos países, a desestabilizar la región, ¿a quién beneficia todo eso? Por supuesto, la presencia a crear este gran... como lo han advertido algunos analistas, Nick Fuentes, entre ellos, muy, muy inteligente la visión que tiene él, dice, bueno, la única manera de sobrevivir y de proyectar su poderío, la nación israelí es, en este plan del Gran Israel, no es balcanizar los países, prácticamente balcanizar los países árabes, y con esto consolidar su dominio. Es el único país que tiene armas nucleares en la región, y que, les repito, no se somete a ningún tipo de inspección, nadie sabe cuántas tienen, pero sin embargo le está pidiendo cuentas a otro país y pidiendo que el otro país se someta a todas las inspecciones, a todos los tratados habidos por haber, y cuando estaban negociando, van y le matan a los negociadores, porque eso es lo que se quejaba Irán. Le decía, bueno, nosotros estábamos negociando en la mesa, pero en el día número 61 Israel nos atacó y nos mató a los negociadores. Hay que ver ambas perspectivas acá, ¿no? Para no caer en el fanatismo. Entonces, y analizar esto con mucho cuidado, porque es muy fácil poder, ¿cierto?, entrar en esta sed de venganza. Aquí el punto es que para poder consolidar esa proyección que quiere Israel en la región,
tiene que ser la única potencia, ¿no? Primero nuclear, que ya eso lo ha conseguido, pero después tiene que ir en contra de todos los enemigos que hayan en la región para poder consolidar eso, y eso lo terminaría poniendo, ¿cierto?, a la vanguardia de rutas de comercio que hay ahí. Estábamos hablando del dominio, ¿cierto?, de toda esa zona del Mediterráneo, el estrecho de Hormuz, y lo consolidaría, tendría prácticamente, como ha dicho Nick Fuentes, una especie de ruta de la seda, ¿no? Una nueva ruta de la seda donde sería el amo y señor de todo eso. No hay que olvidar a Wesley Clark en ese memo, en cómo iban a sacar 7 países, ¿cierto? We're gonna take out 7 countries, decía, en 5 años. La única diferencia es que ahora ha pasado mucho más de 5 años. Pero todos estos fueron los planes después del famoso ataque, entre comillas, del 9/11. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha cosechado a través de los años? Bueno, esta desestabilización de la que también fue parte ¿cierto? En aquel entonces, y que tuvo que ver con el cambio de régimen en Irán, que trajo al actual régimen iraní. Bueno, todo eso fue hecho por parte de porque había intervención extranjera en los asuntos árabes y del Medio Oriente. Y lo que nos demuestra la historia es que tenemos que dejar que ellos solucionen sus propios conflictos. Porque ya han visto ustedes que el Islam es absolutamente incompatible con lo que nosotros denominamos la cultura occidental. Solamente ayer, porque esto pasa todos los días, vi un video de una mujer alemana que era increpada por varias mujeres por el hecho de estar usando ropa de verano, y después llegó un hombre finalmente también musulmán y la terminó golpeando. Ella es una nativa alemana. ¿Quién eran estos países, estos 7 países que iban a sacar en 5 años según el general Wesley Clark? Era Irak, Siria, el Líbano, Libia, Somalia, Sudán, y iban a terminar con Irán. Esto fue el año 2007. Entonces, la situación, como verán ustedes, es complejísima. Vamos a ver qué es lo que pasa con la administración Trump respecto a esto, las grandes críticas que ha habido tanto al presidente norteamericano por su aparente, digamos, que eso está por verse, ¿no? Porque está todo, como dicen, todas las opciones sobre la mesa, y hay una guerra en este momento imagínense la influencia que tiene que haber dentro de la Casa Blanca, de la oficina oval. Señor presidente, haga esto, señor presidente, haga esto otro. Vienen los asesores que son más de corte sionista. Señor presidente, tenemos que atacar ahora. Ahora muchos de Netanyahu en su última aparición prácticamente diciendo que ya estaban recibiendo impacto ya muy fuerte, que estaba siendo muy dolorosa esta situación, implorando que lo fueran a ayudar. Siempre entendieron que iban a entrar en este conflicto, pero necesitaban la ayuda de Estados Unidos para poder terminarlo, para poder terminar el trabajo. Y si se fijan ustedes, la narrativa de Fox News y de otras cadenas, porque ahora todos adoran a Donald Trump cuando se meten en estos conflictos, que, repetimos, no se ha metido aún, pero la situación está muy, muy candente. Todo eso y mucho más vamos a ver después de un pequeño corte comercial. Ya volvemos, quédate con nosotros. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.
Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura, haciendo una transmisión que en realidad yo no he podido dormir hace algunos días. Todo esto me ha tenido bien complicado, ¿cierto? Porque hay que recabar mucha información para poder hacer este tipo de programas. Hay que prepararse además. Hay muchos temas que uno a veces no maneja, no es la especialidad de uno, pero sin embargo tiene que meterse igual, porque es parte del compromiso que tenemos con ustedes de poder llevarles esta información, ¿no? Que es lo más imparcial posible. Nosotros somos un medio que siempre, en medio de toda esta debacle, ¿cierto? En todo esto que estamos viviendo en el mundo hoy en día, no podemos seguir perdiendo nuestros espacios pequeños de humanidad. Y por supuesto, no podemos estar tirando bombas ni bombardeando en nombre de Dios. No existe nada más alejado de Dios que utilizar este tipo de argumentos falaces y llenos de odio y mentiras, ¿no? Tratando de aniquilar a otros seres humanos. Y finalmente, como ustedes han visto en las imágenes terribles que han llegado desde Tel Aviv, desde Haifa, desde otros lugares, es la población civil la que termina sufriendo las consecuencias de estos psicópatas que están en el poder, como Netanyahu, que todavía no se termina de lavar las manos de sangre y ya está encaminando en este momento al mundo a una tercera guerra mundial. Sería interesante hacer una encuesta y ver ahí qué opinan ustedes también. ¿Cuál creen ustedes que es el país que nos está encaminando en este momento a la tercera guerra mundial y que tiene más posibilidades de tener éxito en este cometido? ¿Será Rusia? ¿Será Ucrania? ¿Será Pakistán? ¿Será China? ¿O será Israel? Hay que hacerse algunas preguntas y pensar este tipo de cosas con la cabeza fría, ¿no? Ver todo el dilema geopolítico que tiene de Trump en este momento, toda la presión que debe estar teniendo, que yo no se la daría a nadie. Acaban de ver ustedes, probablemente les ponía en un post ahí en Telegram. Síganos en Telegram, en el canal pueden encontrar Contracultura TV en Telegram y van a poder encontrar una cantidad de noticias y cosas que no aparecen, no van a encontrar en ningún otro lugar. Pero habrán visto ustedes la entrevista a Ted Cruz que le hizo Tucker Carlson, que a estas alturas es un héroe de todas estas personas que se han posicionado fuerte hasta ahora, porque nunca sabemos cómo se puede cambiar de opinión aquí, ¿cierto? Y hay que ser muy cuidadoso, pero él se han levantado voces fuertes contra la guerra, contra la intervención norteamericana en esto. Entre ellos, el coronel McGregor ¿cierto? Que está llamando a la cordura. Tucker Carlson, Steve Bannon, que a pesar de él ser un ferviente apoyador de bien por Steve Bannon, que apoya a Israel, pero le dice: arreglen ustedes su propio problema, ustedes se metieron en esto, así que tengan la capacidad de poder solucionar esto solos, no nos arrastren a nosotros a un conflicto donde no tenemos arte ni parte, porque los problemas que tenemos que asegurar el país, tenemos que asegurar la frontera, tenemos que ver qué vamos a hacer con la migración, tenemos que combatir a todos los traidores que tenemos dentro y que se están haciendo pasar por gente nuestra. Y él es muy claro, él va mucho más allá y en una entrevista describe algo de lo que hablamos exactamente aquí hace bastante, no sé si fue años o meses atrás, pero de lo que era la energía de Washington DC. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les decía la energía es muy mezclada? Porque por un lado está todo ¿cierto? Esta cosa de la esperanza norteamericana, de lo que significa el estilo de vida norteamericano, el sueño americano, de esto de no ver límites, estos cielos preciosos que tienen en Estados Unidos, esta cosa de la limpieza, el aire puro además que tiene la capital, porque no es una cosa tremendamente densamente poblada, de hecho es más, digamos, me refiero que no es como Nueva York ni estas grandes ciudades, sino que es más pueblerino, incluso la gente se saluda en la calle muchas veces. Entonces él describía, hablando con Tucker Carlson, definían esta energía y decía: la energía está muy pesada aquí, y los dos sentían esa energía, entonces hablaban justamente de eso y uno le decía al otro: ¿pero tú en realidad sientes esto? Sí, le decía, yo siento esto. Bannon le dice a Tucker, porque es justamente lo que está pasando. Aquí hay una guerra interna
en Washington, D.C. hay una guerra interna y la administración de Trump con pocas personas se está colgando, poco menos rajuñando esta estructura de poder, donde no están consolidados, porque es el aparato es tan grande y se describe además como la mayoría de los lobistas que trabajan ahí, que viven en Washington D.C., reciben plata de prácticamente por enviar tropas y armamento a cualquier parte del mundo. Entonces, la cantidad de corrupción, y eso es lo que uno siente en el ambiente, esa oscuridad a la que se refiere Bannon y a la que se refiere Carlson. Bannon es muy claro en decir, tenemos que consolidar la posición porque estamos, poco menos el gobierno de Trump está colgando de un aparato donde no tiene un real control. Y eso confirma, bueno, que las cosas son siempre un poco más complejas de lo que parecen en la superficie. Así que el dilema político ahora de Trump, Israel, Irán y la resistencia del movimiento MAGA. Vamos a ver eso. La resistencia que hay dentro del movimiento MAGA a que Trump se involucre en otro conflicto. Y la resistencia del pueblo norteamericano, que ya no tiene, como decía Netanyahu en los años 80, 90, no tiene prácticamente a la opinión pública, donde él decía, estas son palabras de Netanyahu, más de un 80% de la población norteamericana nos apoya. Hoy día los problemas que tiene Estados Unidos por sobrevivir son tan grandes que incluso analistas dicen que si entrara Estados Unidos en este conflicto, el país dejaría de existir como tal. Porque ya la fragmentación social, la esperanza que entregaba el movimiento MAGA, ¿cierto?, de parar con estas guerras, de parar con este complejo militar industrial indiscriminado, van a terminar por destruir el país porque es lo único que les queda. Entendamos ese punto. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos aquí en el podcast de Contracultura. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com. Bueno, ahí lo tienen. Nosotros hemos dado todo durante años acá, no se imaginan cuánto. Siempre le hemos traído los contenidos de manera completamente gratuita, han podido escuchar todos los programas, han podido nutrirse de información, de cuántas cosas, pero también necesitamos tu apoyo para poder continuar esta operación. Y esto es fundamental. Hemos quemado prácticamente todos los cartuchos, la cantidad de censura a la que hemos sido expuestos supera casi cualquier cosa que yo les muestre el gráfico del canal, cómo está y cómo iba creciendo antes, y está completamente aplanado. Es como si nos hubieran puesto un botón encima y no nos dejaran salir de ahí. Así que de ustedes depende que sigan manteniendo estos micrófonos encendidos de Contracultura TV, del canal Contracultura y también de www.contraculturatv.com. Así que es más importante que nunca que te suscribas hoy día y nos puedas apoyar, y vas a acceder a todos los contenidos antes que nadie. Vas a poder recibir notificaciones de los nuevos programas y además contenido exclusivo. www.contraculturatv.com. Necesitamos tu apoyo hoy. Un amigo envió este artículo de Die Freie Welt, que es un periódico alemán, ¿no? Y me envió este artículo que describe muy bien todo el tema de la decisión de Israel de lanzar esta guerra preventiva contra Irán, preventiva, que es lo que llaman ellos, contra Irán, que ha intensificado, por supuesto, drásticamente todas estas tensiones en el Medio Oriente y colocando además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una delicada encrucijada geopolítica. Todo este artículo es Sven von Storch, que él es analista internacional, es muy bueno en esto, tiene muchos contactos además, tiene mucha información de adentro,
interesante. Y él habla que toda esta decisión de Israel de lanzar esta guerra preventiva contra Irán ha intensificado, por supuesto, drásticamente todas las tensiones, no solamente en el Medio Oriente, sino que ha colocado al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en esta encrucijada. Y que por un lado, lo que pasa aquí, enfrenta toda esta presión para poder mantener esta histórica alianza con Israel, pero por otro lado, el compromiso militar que amenaza con socavar su principal promesa de campaña. Recordemos que él dijo mantener a Estados Unidos fuera de las nuevas guerras, mantener a Estados Unidos primero, y nos vamos a hacer cargo de los problemas que tenemos aquí en casa. Se acabó esta cosa de ser el sheriff del mundo y vamos a utilizar otras estrategias para poder consolidar nuestro dominio. Y ese dominio lo venía haciendo con el tema, para la consolidación de ese dominio, con el tema de las tarifas. Entonces, nos dice que toda esta tensión no solamente es por la postura de su base que se ve ampliada, ¿no? Toda esta tensión se ve ampliada no solamente por la postura de su base de votantes, porque el movimiento MAGA, sino también por voces prominentes como Steve Bannon, Tucker Carlson y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, quienes se han opuesto firmemente a la participación de Estados Unidos en el conflicto con Irán. Y por supuesto, aquí hay un tema de las encuestas. ¿Qué es lo que opina la población norteamericana frente a esto? Y hay una encuesta que se hizo entre los seguidores de Trump que revela un fuerte escepticismo hacia la participación militar en el conflicto con Irán. Aquí el 53% en esta encuesta se opone a la intervención de Estados Unidos. Y solamente el 19% está apoyando esto, y el 63% considera que las negociaciones son el camino correcto. Cosa que yo también considero que las cosas van por ese lado. Es una locura absoluta, una locura total, y esto va a destruir completamente las bases de MAGA, y esto va a ser irrecuperable. No nos vamos a recuperar de que por segunda vez el Estado profundo tome el control de la administración de Trump durante su mandato. Ya pasó la vez pasada y espero que esta vez se puedan aprender de los errores. Entonces, todas estas cifras, ¿qué es lo que hacen? Están reflejando toda esta postura antiintervencionista que ha definido desde siempre la política de América primero de Trump. Eso es súper importante. Porque para muchos seguidores, esto de evitar las nuevas guerras es una promesa central, ¿cierto? Ha sido la promesa central que ha consolidado a Trump como un artífice de la paz. Y esto le llama la atención a mucha gente, ¿no? Porque va en contra de todo lo que acabamos de ver, de lo que pasó en Irak y terminando con Irán, ¿no? Así que las voces dentro de su propio campo defienden con vehemencia esta postura y lo presionan aún mucho más. Eso es justamente lo que ha estado sucediendo. Han habido una serie de reuniones, no quiero decir secretas, pero sí nos hemos enterado de una serie de reuniones en la Casa Blanca donde ha participado el general, que ha sido muy crítico de esto, ha sido muy crítico de los asesores que están asesorando a Trump en esta materia, que ha sido el general que tiene apellido escocés, ya me voy a acordar, que lo mencioné hace un rato atrás. Douglas McGregor. Entonces, Tucker Carlson, que lo criticó hace unos días atrás la política de Trump frente a esto, y Trump ha dicho que incluso se disculpó con él. Me imagino que él se da cuenta de toda la tensión que hay adentro, de lo que está pasando, y me imagino que tiene que haber salido a lo mejor un poco más tranquilo, aunque estamos diciendo que la situación es terriblemente tensa, porque al final ustedes saben que los asesores a veces pesan mucho más que la decisión misma. El presidente termina tomando una decisión, pero ¿cuánto valen los asesores? ¿Cuánto inciden los asesores? ¿Cómo tiene que estar Netanyahu llamando a su gente? Hablen con él, díganle esto, estamos perdiendo en esto, que vengan ahora, nos ayuden ahora. Esto está en esos términos, no se está jugando este partido. Entonces, hay una serie de voces prominentes contra la guerra. Steve Bannon, por ejemplo, que les decía, él es, de hecho se ha declarado sionista, y yo lo aplaudo por eso, ¿no? Por el hecho de que tome esta postura, a pesar de que él tener su postura, pero le diga a Israel, bueno, terminen ustedes lo que ustedes empezaron. Entonces, Steve Bannon
teniendo incluso toda esta postura, recordemos que Steve Bannon es estratega en jefe, el cerebro, ¿cierto?, del movimiento MAGA, prácticamente las bases de lo que definió a este, entre comillas, vamos a decir, no, bueno, digamos MAGA, porque no me quiero meter en el Partido Republicano, que es otra cosa, y ustedes lo habrán visto por la reciente declaración y también la entrevista que hizo Tucker Carlson también al senador Ted Cruz, pero ese es otro tema. Entonces, aquí hay esta figura clave intelectual del movimiento MAGA, Steve Bannon, se ha opuesto rotundamente a la participación de Estados Unidos en este conflicto con Irán en su podcast que tiene, que se llama War Room, Sala de Guerra, y advirtió que los enemigos del presidente están trabajando para destruir MAGA con una guerra contra Irán. Clave lo que dice él ahí. La única salida que tiene, lo que más puede complicar, ¿cierto?, a los enemigos de Trump, al establishment, a todo este establishment de Washington, D.C., que describía también Bannon en su momento cuando hablaba con Tucker Carlson, y que yo también les decía que esa es la energía que hay en Washington, D.C. Imagínense cómo debe estar ahora. Entonces, necesitan dinamitar el movimiento MAGA y Trump no puede caer en esa trampa. Así que Bannon ve que aquí hay toda una escalada militar, una trampa que podría fracturar el movimiento político de Trump y alejar a su base de votantes. Como les digo, la gente ya no tiene paciencia y de hecho quiere ver gente presa. Y eso es lo que se está demorando mucho y eso es lo que mucha gente está alegando. Ya se acabaron las palabras, queremos ver gente presa de una vez por todas. Entonces, Bannon dice, no debemos ser arrastrados a otra guerra. Él ha enfatizado esto en bastantes oportunidades y ha instado a Trump a centrarse en los intereses de los ciudadanos estadounidenses en lugar de las élites globalistas. Aquí hay varias versiones, ¿no? Hay diferentes cálculos que se hacen. El general Michael Flynn, ex general, ¿cierto?, en situación de retiro actualmente, asesor de seguridad nacional en su tiempo de la administración de Trump, él tiene otra postura y dice que está abierto un poco más a la idea del cambio de régimen dentro de Irán, porque eso les podría favorecer en la región para, si es que es favorable, negociar con un régimen que sea más favorable a los intereses, digamos, de tener una mejor relación con Estados Unidos y los intereses, y que eso les permitiría centrarse realmente en el verdadero problema, que es China en este momento. Son posturas distintas. Yo estoy tratando de analizarlas acá y ver, concuerdo más con Bannon que con el general Michael Flynn en ese sentido, porque eso terminaría arrastrando igual a Estados Unidos a esta nueva guerra, y los resultados que podrían haber ahí, por supuesto, podrían ser absolutamente inciertos, como ha probado ya la historia y estas intervenciones anteriores. Entonces, Tucker Carlson, hablemos de él, porque esta persona ha sido clave, ha sido considerado un héroe, está siendo considerado un héroe dentro de todo de Estados Unidos, este ex presentador de Fox News, que todo esto fue despedido de Fox News, recordemos, por sus críticas a Zelensky en su momento, y dada la amistad de los dueños de la cadena con Zelensky, las relaciones, ¿no? Él dice que esa es una de las razones de que por qué podría haber salido, y que hasta el día de hoy no lo tiene claro, ¿no? Pero me imagino que también debe haber sido por lo mismo que está siendo atacado ahora, por la misma gente, mucha gente de MAGA o mucha gente pro Israel que se cree todo este cuento de los que les han metido los protestantes en la cabeza de que apoyar a un régimen que odia a los cristianos es ser cristiano y estar con Dios. Vean lo que pasó en lo alto del Golán, ya no quedan iglesias, a donde han llegado, no están dejando entrando. ¿Cuántos videos están pasando de gente que se queja que no, en Israel no la están dejando entrar a los búnkers por ser cristiano o por el hecho de no ser judío? Súper complicado el tema, ¿no? Por eso los fanatismos son peligrosos. Peligrosos. Entonces, Tucker Carlson, otra voz destacada, por supuesto, destacadísima, los más destacados, ha entrevistado hasta Vladimir Putin, fue aún más lejos en su boletín semanal, según nos informa freiewelt.net. En el ámbito, ¿por qué? Porque le pidió a Trump que abandone a Israel, afirmando que libren sus propias guerras.
Carlson, un crítico constante además de las políticas intervencionistas, ve la participación de Estados Unidos como una amenaza para la seguridad nacional y los intereses estadounidenses, junto además con Bannon, que concuerdan mucho, criticó duramente a los medios como Fox News por subir el volumen al máximo de la propaganda para una nueva guerra en el Medio Oriente. Y esta retórica subraya la profunda adversión a un enredo militar en círculos conservadores, ¿no? Vimos la postura recién, si no vieron tienen que ver la entrevista de Tucker Carlson que le hace a este senador que llega a dar susto en manos de qué gente estamos, y esta es la gente que nos está llevando a las guerras. Este senador norteamericano, Ted Cruz, que a todos estos republicanos, es de terror ver que esa gente es la que está conduciendo nos está llevando a la guerra. Y aquí ha habido toda una fractura, ¿no?, entre esta misma ala, digamos, belicista del partido republicano, que también tiene sus intereses, que también quiere mantener sus empresas trabajando con ilegales, ¿no? Porque aquí hay una serie de cosas subterráneas. Bannon siempre ha dicho que en el fondo los republicanos en general, la base del partido republicano odia a Trump y nunca les ha gustado. Eso lo vimos, ¿cierto?, cuando lo trataron de nominar y todo este tipo de cosas, quedó bastante claro, pero son los mismos que lo están presionando hoy en día para que no tenga estas redadas, ¿cierto?, dentro de los mismos negocios de ellos, o sea, llámese hoteles, llámese el área de la agricultura, etcétera, ¿cierto? Pero Trump está doblando, quiere aumentar 3 veces, ¿cierto?, la intensidad de estas deportaciones, porque entienden que a esta gente que ha sido traída a propósito para generar conflicto, ¿no? Hay que sacarla del país, ¿no? Entonces, aquí hay cosas súper importantes porque aquí está Tulsi Gabbard, ¿no? Ella ha hecho una advertencia sobre la aniquilación nuclear. ¿Quién es ella? La directora, nada más ni nada menos, directora de Inteligencia Nacional. Y ella es una figura absolutamente central en la administración de Trump y también ha expresado fuertes palabras contra la participación en la guerra. Ella publicó un video en X y esto dejó una escoba más o menos grande, ¿no? Esto fue a las 5:30 de la mañana, lo publicó el 10 de junio y advirtió sobre las élites políticas y belicistas que avivan temerariamente el miedo y las tensiones entre potencias nucleares, llevando al mundo al borde de la aniquilación nuclear. Y el video, que fue publicado sin coordinación con la Casa Blanca, ahí el pequeño detalle, enfureció a Trump, quien acusó a Gabbard de salirse del guión, y no obstante Gabbard lo que ha hecho es mantenido su postura antiintervencionista, señalando recientemente que las afirmaciones de Trump sobre el programa nuclear de Irán coinciden con su evaluación de marzo. ¿Qué es esta evaluación de marzo?, se preguntará usted. Bueno, en la cual Irán no está desarrollando activamente armas nucleares. Aquí habían informes que le hizo, informes de inteligencia que eran los que yo les decía antes, que le llegaron a ella, y en esos informes decía que Irán no estaba desarrollando activamente armas nucleares. Esas son las versiones. Y dice que al parecer esto está, ¿cierto?, en la nebulosa, aún no se puede afirmar. Según en la Casa Blanca, no habrían tomado en cuenta estos analistas, sino que habrían tomado más el peso de la palabra de Netanyahu sobre sus fuentes de inteligencia, el Mossad, en este caso, que le estaría afirmando que Irán está a punto de desarrollar como lo viene haciendo hace 40 años además, ¿no? A punto de desarrollar esta arma nuclear en cosa de prácticamente minutos, por lo tanto hay que atacar ya. Entonces, aquí hay una cosa clave. Que la base de este movimiento MAGA, es la paz en lugar de la guerra. Y la base de votantes que es más leal de Donald Trump es un factor decisivo absolutamente dentro de todo este debate. Y recordemos que esto está compuesto, como nos dice Sven von Storch, el autor de este artículo, está compuesto por un grupo diverso de activistas conservadores, aquí hay libertarios, y ¿qué es lo que tienen en común? Se oponen unilateralmente al globalismo, las guerras intervencionistas, Agenda 2030, todo este tipo de cosas, la influencia además de las élites
En el tema del conflicto con Irán, la postura del movimiento es clara. No a la guerra con Irán. Y esto lo expresó de manera concisa el senador libertario Ron Paul, que también para mí a estas alturas también es un héroe. El que ve mucho más allá, el que sabe toda la inmundicia que hay dentro de este pantano mejor que nadie probablemente. Y es una voz siempre de conciencia dentro de esto. Siempre él está, se nota la calidad de ser humano. Bueno, la base MAGA va en esta escalada militar. O sea, la base MAGA, ve en toda esta escalada militar una amenaza al compromiso de Trump de poder mantener a Estados Unidos fuera de todos estos conflictos costosos, y nuestro mayor deseo debe ser la paz lo antes posible, escribió el activista Charlie Kirk en X, un sentimiento ampliamente compartido dentro del movimiento. O sea, los últimos días, los últimos años ha ardido X con todo este tema, y sobre todo con la guinda de la torta ha sido la entrevista de Tucker Carlson al senador Ted Cruz, que no sabía, quiere una intervención en Irán y no sabe cuántos habitantes hay en el país. No sabe cuántos habitantes hay en el país, entre otras cosas, ¿no? Y que dice que hay que apoyar a Israel porque está en la Biblia, como si el Israel bíblico fuera exactamente el mismo, tuviera algo que ver con el gobierno de Netanyahu. Así que todas estas demandas de la base de MAGA son claras. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere que Trump se centre en las prioridades domésticas, como el crecimiento económico, ¿cierto?, la seguridad fronteriza, la lucha contra todo el movimiento woke, en lugar, por supuesto, de desviar recursos y también vidas humanas, ¿cierto? Gente que vuelve con todo esto de esta síndrome de estrés postraumático después de las guerras, en silla de ruedas, mutilados, etcétera, y que se terminan suicidando. Así que esta postura se ve reforzada por los recuerdos de las guerras, por supuesto, de Irán, lo que pasó en Afganistán, que han sido consideradas fracasos dentro del movimiento, y algunos seguidores de MAGA, como Bannon, ven que la participación en la guerra es una estrategia deliberada de las élites globalistas para poder socavar el movimiento de Trump. Aquí hay mucho que se puede decir, ¿no? Es clave el tema de Netanyahu versus Trump, y lo puso muy bien el coronel McGregor, que dijo claramente, el problema es que Netanyahu tiene más apoyo dentro del Congreso y de la casa, del House. También es mucho más fácil para Netanyahu conseguir un voto que para Trump. Esa es la realidad. Habría que preguntarse aquí, no sé si hice esa pregunta al principio del programa, pero habría evitado toda esta desclasificación. Se han demorado mucho con lo de Epstein, ¿no? Esto hubiera evitado incluso una guerra. Eso es lo que estamos viendo ahora, porque la gente hubiera podido despertar mucho más a la actitud de las actividades que estaban haciendo los servicios de inteligencia israelíes dentro de Estados Unidos, que además es una cosa que no lo digo yo, es una cosa que es admitida por ex agentes de la CIA, retirados, que dicen el acceso que tienen es impresionante, hasta nos hackean. Y bueno, esto de hecho Ted Cruz lo dice, no se hace mayor problema, dice, bueno, los enemigos, por eso yo soy conservador, porque soy en el fondo realista y no tengo una visión utópica del mundo, así que es normal que entre los amigos se espíen y todo este tipo de cosas. Así que para ellos es normal, pero para muchos patriotas, agentes de la CIA, gente que ha trabajado ahí, que ha sido muy crítica con esto, dice la influencia que tienen es brutal, y les molesta, porque se pasean dentro de la agencia a veces como Pedro por su casa. Entonces, el desafío geopolítico que hay aquí, esta guerra de Israel, ¿cierto?, que ha hecho Israel contra Irán, que ha sido destinada oficialmente, según ellos, a neutralizar esta, vamos a decir, amenaza nuclear o supuesta amenaza nuclear hasta el momento, porque, les repito, no hemos visto pruebas igual que como lo que pasó en Irak, igual como lo que pasó en Afganistán, y etcétera. Entonces, todos estos halcones neoconservadores del Partido Republicano y también los grupos de presión pro-Israel, ¿qué es lo que quieren? Que, por supuesto, hay un apoyo inquebrantable a Estados Unidos, de Estados Unidos a Israel. Es lo mismo que quiere Netanyahu, que a todo esto en el Congreso lo estaban pifiando, lo estaban tratando de asesino, porque siempre hemos dicho lo mismo. Aquí el problema es que él no tiene base.
Y la gente él tiene una aprobación bajísima. Y me pregunto yo, ¿cuál será la aprobación que tiene ahora? Y les vuelvo a decir, esto no es contra, las críticas no son contra Israel en sí mismo, sino contra las prácticas que dejan mucho que desear para un mundo civilizado, ¿no? Como esto de ir en contra de todas las iglesias, del bombardeo de los hospitales, de la masacre de los niños, son cosas que no podemos cerrar nuestros ojos frente a ellas y hay que denunciarlas. Hay que tener la valentía suficiente para poner las cosas en su justo contexto. No se pueden tirar bombas en nombre de Dios. Y eso va tanto para Irán como para Israel. ¿Quiénes pagan las consecuencias? La gente que está llorando en los edificios de Haifa, la gente que está, ¿cierto?, llorando, las mujeres en esos 25 niños que vimos de una escuela que habían sido masacrados por las bombas, por los misiles israelíes. Pero estos psicópatas no piensan en eso, en la gente, porque para ellos es solamente un cálculo. Y la guerra, ustedes saben que se hacen en base a cálculos. Ya cuánto vamos a perder, ya esto, más o menos las estimaciones de bajas son estas, y cuánto el daño colateral, etc. Yo creo que para cambiar el mundo hay que cortarla con eso. Porque al final son los más indefensos, no tanto los ciudadanos israelíes como los ciudadanos iraníes que hoy día están pagando las consecuencias de sus regímenes. Y ahí también hay una cosa cultural, ojo, y hay una cosa religiosa. Y ahí es donde, por eso esta situación es tan peligrosa. Y hay que, en la medida de lo humanamente posible, tratar, y esperemos que el gobierno de Trump pueda poner paño frío en esta situación. Al parecer Rusia ya lo ha hecho, se ofreció para negociar, pero no quiere la ayuda de Rusia, aparentemente Irán. Entonces, aquí hay una cosa clave que vamos a revisar al final del programa. Pero antes de esto, quiero ver todo el punto que es clave. Todo este compromiso militar lo que hace pone en riesgo, como nos dice Sven, la alineación de la base de votantes anti-intervencionistas de Trump y figuras influyentes como Bannon, Carlson, Gabbard, Alex Jones. Y mencionarlo, la tensión dentro del partido es evidente. Mientras figuras como el senador Tom Cotton y el ex secretario de Estado Mike Pompeo elogian el apoyo de Trump a Israel, claro, todos los deep staters, a Israel, otros advierten sobre una posible fractura dentro del movimiento MAGA. Se dan cuenta, todo lo que se ha construido durante todo este tiempo está nuevamente en peligro y como decía el otro día un comentarista, decía, ves que vamos triunfando, ves que nos está yendo bien, nos vienen con una guerra, nos vienen a inventar una situación de conflicto de nuevo. Así que Trump hasta ahora ha respondido principalmente con retórica, sigue haciéndolo. Las últimas declaraciones que hizo, por lo menos mientras estaba grabando este programa, antes de grabarlo, que me metí a ver qué era lo último que había, todavía decía que la opción de negociar estaba sobre la mesa. El punto es que él está exigiendo una rendición incondicional. Esto por lo menos hace unas 48 horas atrás. Y esa rendición incondicional pasa porque abandonen completamente el programa nuclear. Algo que Irán, digamos, es no imposible, pero entramos en un terreno donde empezamos a pedir cosas que a lo mejor Irán, por su propia sobrevivencia, no hablando en términos estrictamente militares y no fanáticos ni nada por el estilo, porque también si tienen al vecino que Israel, que no saben cuántas armas tiene, que no las declara, que no permite ningún tipo de inspección. Ese es el punto. Pero ellos sí quieren inspeccionar a todo el mundo. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿No? Hay que equilibrar un poco la balanza aquí. Si hay un club nuclear, hay un club nuclear. Si el problema es entrar a él, que te permitan entrar a él, pero Israel está completamente fuera de todo este contexto, ¿no? Ellos se fiscalizan a sí mismos. Entonces, al mismo tiempo, Trump se ha distanciado de toda esta evaluación que ha hecho Gabbard, ¿cierto? De que no, parece que no tienen esta arma, y esto ha absentido de acciones militares que probablemente reflejan la influencia de la base MAGA
y de sus prominentes defensores. Eso es lo que ha hecho, se ha abstenido de acciones militares por el momento, pero no están descartadas, y es ahí el mayor peligro, ¿no? Es ahí el mayor peligro, que es lo que va a hacer Trump ahora, con toda la presión que debe estar teniendo y cómo deben estar las líneas, las llamadas. Yo me imagino cómo debe ser esa cosa ahora. Habla con él, dile esto, muéstrale esto. Así que el 63% aquí de todos estos votantes de Trump que favorecen todas estas negociaciones podría señalar un camino posible, pero Gabbard ha abogado rápidamente por la diplomacia. Y esto se ve en sus declaraciones sobre Rusia y China. Pero sin embargo la realidad es muy compleja porque Irán exige el levantamiento de sanciones como condición previa para las conversaciones. Hay muchos analistas que dicen que esto siempre lo ha pedido Irán, ¿no? Que los dejen en paz, que si desarrollan su arma es tema de ellos, también tienen derecho, porque eso es lo que dicen los analistas militares, como el general, uno de ellos, el general McGregor. No es un tema de que no tengan derecho. El problema es que el problema es otro acá. Es lo compleja que es la realidad una vez que uno entra en ese mundo y, por supuesto, la desventaja que supone para Irán no tener un arma de estas características frente a un vecino que no sabe cuántas tiene. Entonces eso de por sí desestabiliza absolutamente todo. Así que Israel enfrenta toda esta presión ahora interna para poder tomar esta línea dura contra Teherán y eso parece no ir por muy buen camino, ¿no? Porque se le están viniendo muchas críticas, no solamente del extranjero a Netanyahu, sino que también está pasando esto dentro del mismo Israel, lo que yo me alegro, ¿cierto? Porque la gente también tiene que despertar, si no van a terminar siendo masacrados y nadie quiere eso. De hecho, los israelitas tienen mucho más en común con nosotros, siempre lo hemos dicho acá, que los musulmanes, ¿no? A quien son muy distintos. Es mucho más cercano al mundo occidental, a eso me refiero. Así que toda esta disposición previa que tenía Trump para seguir una diplomacia no convencional, como su reunión, lo que vimos, por ejemplo, que nos dice aquí en este artículo Sven von Storch, la reunión que tuvo, este despliegue diplomático con esta reunión que vimos el 2018 con Kim Jong-un, podría ser relevante aquí, pero los intereses geopolíticos de Rusia, China y otros actores además complican un avance diplomático. Imagínense lo que podría ser, lo complicado que podría, todo esto podría poner en jaque el plan de Trump de consolidar la paz, de incluso de poder de parar la guerra en Ucrania, porque a lo mejor Putin le dice si es que los iraníes le piden ayuda, porque oficialmente ha dicho que no, pero eso ha sido lo que ha dicho oficialmente. Extraoficialmente uno nunca sabe lo que pasa en estas llamadas, y podría además complicar incluso el escenario de las negociaciones para un cese al fuego en el caso de la guerra en Ucrania. Entonces, como ustedes ven, el escenario es tremendamente complejo. Todas estas guerras lo que han hecho, han desestabilizado Medio Oriente, se han metido en temas religiosos que no entienden, no han entendido, no entienden ni siquiera el árabe, como decían muchos analistas que decían, ¿para qué nos fuimos a meter a Irak si ni siquiera entendemos la cultura, las diferencias que hay entre los chiitas, los sunitas, no entendemos el árabe, tenemos que tener prácticamente traductores, intérpretes para todo, y nos estamos metiendo en algo que no entendemos la cultura de estas personas. Por lo tanto, yo también soy de la firme opción de que ellos tienen que ser capaces de arreglar sus problemas entre ellos. Así que en este momento, el mundo está en velo, ¿cierto? Observando los próximos pasos que va a dar Estados Unidos, y queda por verse si Trump puede cumplir con este papel de artífice de la paz, o si toda esta dinámica de este conflicto lo va a obligar a cambiar de rumbo, donde podría ser absorbido y tragado, ¿no?, por este pantano. Así que las voces de su base, finaliza este artículo, y sus prominentes defensores jugarán un papel decisivo. Hay algunas cosas que yo puse, por supuesto, de mi cosecha ahí, yo voy comentando, pero me parece esta una excelente línea argumentativa y que está muy ordenada para poder entender un poco qué es lo que está pasando ahora, y las próximas horas van a ser absolutamente críticas. Si es que no se ha tomado ya una decisión. No quiero entrar en el tema de las armas, de qué es lo que podría pasar acá, en el sentido de que cuáles son las opciones. Se dice que se atacaría
¿cierto? Principalmente estos búnkers donde están supuestamente la capacidad, ¿cierto? La capacidad está aquí está, perdón. Toda la capacidad nuclear, ¿cierto? Que tiene Irán, vamos a decir, entre comillas, aún porque les digo, no hemos tenido pruebas. Aquí hay que ver claramente. Ahora, lo que sí se ha visto, se han visto los equipos para poder centrifugar, para poder enriquecer el uranio. Todo eso sí es real. Vamos a estar súper atentos con esto. Compartan esta información que es hecha con cariño, ¿no? Y tratando de evitar las muertes, el aniquilamiento tanto de iraníes inocentes como gente de Israel. Si es que nos ven de alguna de las dos partes, les mandamos un saludo y traten de entender que también la situación va mucho más allá de a veces tener un fanatismo religioso que hemos visto donde nos conducen ese tipo de cosas. Totalmente a la pérdida de nuestra capacidad de razonamiento, de tomar decisiones sabias. Todo esto, además, este intervencionismo en temas que nosotros no entendemos, ¿qué es lo que ha hecho? Desestabilizado absolutamente Europa. Si todas estas guerras que se han producido en el Medio Oriente y este intervencionismo en el Medio Oriente, lo que han terminado es por destruir Europa. Entonces los daños colaterales han sido brutales. No me quiero extender más. Los dejo, que Dios los bendiga, que sea hasta la próxima. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Los dejo con el auspiciador del día de hoy, contraculturatv.com. Chao, nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Bueno, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo de todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto, que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido. Y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió. Y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contracultura.tv. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.